La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presenta su programa Desde el Púlpito con el pastor Moisés Román. Santiago, capítulo 1, verso 13 al 18. Y dice las Sagradas Escrituras, a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Hablar sobre el tema de la tentación no es una tarea fácil, porque cuando uno comienza a explorar las distintas perspectivas que se puede tener sobre el particular, uno descubre no solo el elemento de la diversidad en cuanto a estas perspectivas, sino que también uno descubre en gran medida que aún las posturas y las posiciones teológicas son también resultado de perspectivas de los autores bíblicos. Tal vez alguien dirá, bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que vamos a hacer es muy fácil. Hemos aceptado que las Sagradas Escrituras son nuestra regla infalible de fe. Y desde luego, para trabajar con el canon bíblico, los que trabajaron con él pasaron muchos años. De hecho, los que empezaron no lo terminaron, de tantos años que pasaron. Y desde luego, al final terminaron diciendo que todo lo que se recogía dentro de ese aparato bíblico al que nosotros llamamos Sagradas Escrituras, esa iba a ser la regla infalible por la cual nosotros, los cristianos, nos íbamos a conducir. Así es que había hace muchos años atrás, yo no sé, bueno, yo creo que sí que hay algunos aquí que se acordarán, había una pastora de apellido Carrasquillo, de apellido Falero, su esposo era Carrasquillo, allá en el área de Barrio Obrero, que ella siempre que predicaba, en su introducción decía que ella venía a hablar del librito antiguo, del planito que ella había descubierto. Y desde luego ese era su eslogan siempre en su predicación. Decía que había que volver al planito viejo, y había que trabajar con el planito viejo. Así es que en ese sentido, desde luego, me gustaría mirar la reflexión de la mañana de hoy en esa expresión que el autor de esta carta, Santiago, nos dice: feliz
feliz es el cristiano que soporta la tentación. La tentación dentro de las Sagradas Escrituras es una situación en la cual se combinan los conceptos de presiones físicas y emocionales conducentes a demostrar la calidad de algo. Es interesante que en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, se habla precisamente de la tentación de Jesús, ¿verdad? Y allí se presenta la tentación de Jesús y llama mucho la atención, y aquí es donde la gente empieza a tener sus preocupaciones y a levantar sus banderas, porque en el capítulo 4 de Lucas dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para hacer ¿qué? Para ser tentado. Y ahí ya empieza lo que yo dije en la introducción, ¿no? Empiezan las perspectivas. Oye, pero ven acá, si a Jesús lo llevaron al desierto para ser tentado, quiere decir que entonces algún peso de responsabilidad tenía el Espíritu que lo llevó. Porque si no hubiera tenido ese momento de estar en el desierto, no hubiera sido tentado. Así que hay algún peso de responsabilidad por el Espíritu que lo llevó. Lo que pasa es que el término tentación en el hebreo y en el griego, pues no se aplica el mismo término para experiencias de prueba, para experiencias de dolor, para experiencias de sufrimiento, como para también experiencias de tentaciones. Así es que hay que empezar a desmenuzar el asunto con algún tipo de cuidado. Cuando dice la Escritura que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado, lo que esto quiere presentar es un cuadro distinto. Lo que esto quiere decirnos es que Dios llevó a Jesús hasta el desierto porque Dios lo sabe todo. Y Dios sabía que en el desierto Jesús iba a vivir la experiencia de ¿qué? De la tentación. Pero Jesús iba al desierto como el hombre perfecto, como el hombre que no iba a ceder a la tentación, como aquel que no iba a ser víctima de aquella experiencia nefasta de Adán y de Eva. Por lo tanto, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, aún para ser tentado, pero desde luego allí se iba a demostrar la calidad del hombre que era Jesús. La calidad del hombre que se define en una sola palabra. La calidad del hombre que tenía un sentir de obediencia total y absoluta para con el Padre. La calidad del hombre que estaba vinculado al Padre, vinculado de tal manera que era capaz de decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es en esa dimensión de vínculo, obviamente, donde la tentación dentro de las Sagradas Escrituras presenta esa combinación de conceptos de presiones físicas y de presiones emocionales que son conducentes a demostrar la calidad de algo. Por lo tanto, la tentación no puede ser meramente vista como la oportunidad de caer. La tentación no solamente debe ser vista como el escollo que nos hace tropezar. La tentación también en las Sagradas Escrituras puede ser vista como aquella experiencia que nos conduce a demostrar la calidad. ¿De qué calidad estamos hechos? En el caso de Jesús, la tentación en el desierto probó de qué estaba hecho. La tentación de Jesús en el desierto probó que Satanás
tendría un dolor de cabeza perenne y eterno. La tentación de Jesús probó que llana y sencillamente Él había venido a un plan, había venido a un propósito y lo iba a cumplir, deshacer las obras del diablo. Ahora, es en ese sentido que podemos mirar entonces dentro de las Sagradas Escrituras una de esas perspectivas de la tentación. Ahora, en lo que concierne a nosotros los humanos y cristianos, que nunca en nosotros se elimina la posibilidad de ser tentados. No podemos perder de realidad esa perspectiva, que a la misma vez que somos tentados, como resultado obviamente de ese defecto moral en nosotros, que todavía no somos perfectos, pues como resultado de ello no podemos perder de perspectiva que la tentación también puede servirnos para probar cuánto de Dios tenemos, cuánto de la gracia de Dios hemos alcanzado, cuánta determinación tenemos para no sujetarnos a caprichos, para no sujetarnos a propuestas que el mal quiera hacernos para disociarnos del propósito y de la voluntad de Dios en nuestra vida. La tentación procura invadir el área de nuestro compromiso y disciplina, porque a fin de cuentas, fíjese que volvemos a hablar de ese elemento de las perspectivas que se pueden tener para el manejo de lo que es tentación, de lo que es pecado. Resulta muchas veces que hay pecados culturales que donde en algún lugar algo es pecado, no necesariamente en otro lo es. Hay lugares donde ya no sencillamente se interpreta desde una perspectiva algo como pecado que realmente no lo es bajo ninguna circunstancia en otros lugares. Ahora, lo que es importante es que cuando somos tentados, ¿qué es lo que procura la tentación? Lo que la tentación procura es invadir el área de nuestro compromiso y de nuestra disciplina, que nos garantiza una sana relación con Dios dentro del marco de la fe. Es decir, nosotros hemos establecido unos criterios y yo creo que pueden ser diversos los criterios que hemos establecido. Hemos establecido unos criterios. La Biblia dice que lo que no obra de fe es que es pecado. Lo que no obra de fe es pecado. Hemos establecido unos criterios y esos criterios requieren de nosotros un compromiso y requieren de nosotros una disciplina, ¿verdad? Y cuando los ejecutamos, cuando los realizamos dentro del marco de ese compromiso y de esa disciplina, nosotros entendemos que esos criterios bien cumplidos en nosotros nos aseguran una sana relación con nuestro Dios dentro del marco de nuestra fe. No sé si yo me estoy haciendo entender o necesito ser tal vez un poco más explícito. Yo puedo, tal vez, interesantemente un hermano esta mañana me dice, pastor, yo he dejado de hacer una serie de cosas y me siento tan bien en mi relación con Dios. Claro, yo no le pregunté qué cosa había dejado de hacer, porque a fin de cuentas probablemente algunas de las cosas que él dejó de hacer yo las hago. Por lo tanto, mejor era no preguntar. He dejado de hacer algunas cosas, pastor, y me siento tan bien en mi relación con Dios. Le digo, pues yo te felicito, gloria a Dios por eso. Me dice, pero fíjese lo interesante, ahora es que estoy mirando otras cositas en mi experiencia de vida y me parece que también voy a ir a cazarlas, porque creo que si las cazo y si las elimino de mí,
mi relación con Dios va a mejorar sustancialmente. Pues arranca hacia allá. Camina hacia esa dirección. Porque a fin de cuentas, la tentación que conduce a pecado, lo que va a procurar en nosotros es invadir el área de nuestro compromiso y de nuestra disciplina en el Señor. Esa área de compromiso y de disciplina que nos hace sentir confortables, que nos hace sentir cómodos, que nos hace sentir saludables en nuestra vida cristiana. Y cada uno de nosotros necesita en gran medida examinarse. Mire qué interesante. Le voy a contar esto. Yo fui pastor, no voy a mencionar el lugar, ¿verdad? Pero yo fui pastor de una iglesia por unos años y había una joven que quería irse a otra comunidad de fe. Y los pastores nos gusta recibir gente, pero no nos gusta que se nos vaya. Y yo creo que ese es un mal de todos los pastores. Y entonces, pues desde luego, cuando ella me dice que se quiere mudar a otra comunidad de fe, necesitamos sentarnos y necesitamos hablar. Y mi primera pregunta fue la siguiente: ¿por qué te quieres ir a esa otra comunidad de fe? Y me dijo: porque allá son más estrictos que aquí. Allá son más estrictos que acá, sí. Yo no le pregunté en qué áreas éramos más o menos estrictos. Mi otra pregunta fue: ¿y tú necesitas que sean más estrictos contigo? Y me dijo: en este momento sí. En este momento sí. Lo necesito. Yo necesito que sean más estrictos conmigo. Yo dije: bueno, pues si tú necesitas que sean más estrictos contigo, entonces me parece que el mejor lugar para servir al Señor no es aquí, es allá. ¿Por qué razón? Porque a fin de cuentas, como ser humano, ella puede ser víctima de tentaciones que tal vez en el círculo normal eso no es tentación, eso no es problema, pero en el caso de ella invade precisamente el área de su compromiso y de su disciplina, que le asegura una relación sana con el Señor. Y por lo tanto, la iglesia necesita entonces proveer ese espacio para que esa experiencia de relación sana no se vea alterada bajo ninguna circunstancia. Romanos capítulo 6, verso 13 al verso 14. Dice la Escritura: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, como instrumentos de injusticia, quiere decir, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Verso 14, mira cómo nos dice ahora: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hay algo que yo quisiera compartir con ustedes en la mañana de hoy. Es un concepto que tal vez puede variar en su expresión, pero para mí, así es como yo lo defino. Es el concepto de la concienciación. Ese concepto de concienciación. La experiencia de la fe cristiana parte de una premisa. De modo, si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Ahora, ¿por qué yo aplico ese concepto de la concienciación? Porque llana y sencillamente la fe cristiana parte de la premisa de que yo, Moisés, me convertí al Señor, y como resultado de haberme convertido al Señor, el cielo me declaró nueva criatura. Ahora, si yo no empiezo
si yo no empiezo a internalizar en mí la concienciación de esa nueva criatura, llana y sencillamente yo puedo convertirme en un cristiano que no ha nacido de nuevo, en un cristiano que no es una nueva criatura, porque llana y sencillamente puedo seguir viviendo y actuando como toda mi vida he vivido, como toda mi vida he actuado, sin ningún vínculo de compromiso y de disciplina para la vida cristiana. Pero cuando yo como cristiano, ¿verdad? Yo como cristiano me convierto al Señor y descubro que en la experiencia de la fe cristiana hay un desafío precisamente para desarrollar compromiso y disciplina en mi relación con Dios, en mi relación conmigo mismo, en mi relación con los que están en mi entorno. Entonces la cosa cambia. Esa conciencia de que en la vida cristiana yo tengo un compromiso y una disciplina con Dios, conmigo y con los que están en mi entorno, entonces debo descubrir que nada que afecte mi relación con Dios lo debo practicar, que nada que afecte mi relación conmigo mismo, porque yo tengo que respetarme a mí mismo, debe cambiar, que nada que afecte la relación con mi semejante debe ser alterada. ¿Me estoy haciendo entender ahora? Ese es un desafío de vida cristiana. ¿Y por qué tiene que ser compromiso? ¿Y por qué tiene que ser disciplina? Vea conmigo Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 hasta el verso 3. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo ¿qué? Del mismo pensamiento, concienciación, ¿verdad que sí? Armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con ¿qué? Quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables ¿qué? Abominables idolatrías. A mí me encanta porque cuando uno mira la carta de Pedro, los que estudian la Biblia dicen que esta carta de Pedro es una carta del catolicismo emergente, es decir, de la universalidad de la iglesia ya para finales del primer siglo, comienzos del segundo siglo. Pero ¿sabe por qué me encanta verlo desde esa perspectiva? Porque desde esa perspectiva veo la urgencia de los escritores bíblicos para decirle a los cristianos: ¡hey, señores! La vida cristiana no puede ser igual que cuando estábamos esclavos en el mundo. ¡Ey! Tengamos cuidado. La vida cristiana requiere de cambios, requiere de disciplinas, requiere de compromiso. Pero pastor, ¿cómo yo puedo bregar con esta naturaleza mía, humana? Esta naturaleza que constantemente riñe con nosotros para violentar la disciplina cristiana que nos hemos impuesto. Pues mira lo que dice el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos, en el verso 1 y en el verso 24. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Fíjese que aquí no está hablando de la gentilidad, aquí se está hablando de la humanidad. Esa expresión que dice y a ellos también, quiere decir que si le pasó a la gentilidad, también le estaba pasando lo mismo
a los judíos. Es igual los seres humanos, todos los seres humanos, en alguna medida, como resultado de nuestra descendencia adámica. Todos nosotros constantemente reñimos con nosotros mismos. Y a veces, dentro de esa experiencia y dentro de esa batalla, reñimos para violentar la disciplina que nos hemos impuesto. Ahora, ¿cómo nos enfrentamos a esa realidad? Pues mire, la iglesia ha utilizado, cuando digo la iglesia, hablo de todos los procesos religiosos habidos y por haber. La iglesia ha utilizado alternativas para bregar con esta problemática. De hecho, el Vaticano II escribió nuevas listas de pecados y escribió nuevas listas de tentación. Inclusive incluyó en ella pecados de internet, pecados de cibernéticos, pues porque a fin de cuentas pues se está haciendo todo ese esfuerzo para ver cómo la cristiandad puede corresponder a parecerse a Jesús en su conducta. Todos esos esfuerzos pueden ser buenos, pero a la larga no son tan útiles como el esfuerzo al que somos invitados en la experiencia bíblica. ¿Cuál es el proceso al que debemos ser invitados? El proceso al que debemos ser invitados para bregar con nuestra problemática de la tentación. Una problemática que adviene a todos. Una problemática que no exceptúa a nadie. Una problemática que adviene al que ora como al que no ora, al que ayuna como al que no ayuna, al que es líder como al que no es líder, al que está recién convertido como al que es el pastor. ¿Cómo puede trabajarse con esa problemática? La invitación bíblica es clara y es categórica. Usted no podrá evitar dentro de este proceso, dentro de esta realidad humana, usted y yo no podremos evitar el ser tentados, porque ya parte de la premisa bíblica de que vamos a hacer ¿qué? Vamos a ser tentados. Pero sí podemos entender, sí podemos afirmar, sí podemos sostener que aunque yo no puedo evitar el ser tentado y que inclusive puedo ser víctima de la tentación, ¿sabe? O sea, porque eso es importante que también lo tengamos claro. Pero aun cuando yo no puedo evitar el ser tentado, a mí no se me ha invitado en la experiencia de la fe a otra cosa, sino a amar con toda la fuerza de mi corazón el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por mí. Cuando yo aprendo a amar el sacrificio de Cristo, cuando yo aprendo a amar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, cuando yo aprendo a amar la intención tierna, amorosa, sublime de Dios en favor de mi vida. Desde luego, yo no evito la tentación, pero tengo mejores herramientas para enfrentarla. Tengo mejores herramientas para resistirla. Tengo mejores herramientas para no sujetarme al yugo de esclavitud que ella produce. Pedro no pudo evitar la realidad de ser tentado a la hora de negar a su maestro. Pero el tratamiento que Jesús le da después de la tentación es: Pedro, aprende a amarme. Pedro, aprende el valor de la interrelación, de la respuesta de amor, porque nosotros los cristianos hablamos mucho del amor que Dios nos tiene a nosotros. Y sin excluirme, porque yo quisiera hablar con ustedes con mucha sinceridad.
Hablamos mucho del amor que Dios nos tiene a nosotros, aún hasta para sentirnos cómodos cuando pecamos. Es que Dios me ama, Él me ama, como quiera Él me ama. Pero se nos olvida que la cruz es una invitación a un diálogo. Y se nos olvida que la cruz es una invitación a una respuesta. Y de la misma manera que en la cruz yo veo manifiesta la gracia y el amor de Dios, de esa misma forma yo también debo corresponder a esa gracia y a ese amor de Dios amándole. La respuesta para trabajar con el problema de la tentación. Y aquí quiero llegar precisamente al planteamiento de Santiago. Cuando amamos a Dios, me parece que es el mejor vehículo para enfrentar los problemas de la tentación. Tan es así que cuando amamos a Dios y somos tentados, y como resultado de esa tentación vamos víctimas al pecado, inmediatamente nos lastimamos, inmediatamente nos herimos, inmediatamente nos duele. Y desde luego el tratamiento bíblico es tan extraordinario, porque a fin de cuentas la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Yo no sé por qué los cristianos caemos en la trampa de procurar identificar quién es tentado y quién está pecando, cuando la posibilidad es para ¿quiénes? Para todos. Y en lugar de estar mirando el rabo de la chiringa, debemos estar pendientes al viento que levanta la chiringa. Pero mire qué interesante. La misma Escritura provee, porque Dios sabe que cuando le amamos con todo el corazón, no estamos exentos de ser víctimas de la tentación, pero Dios sabe que cuando amándole somos víctimas de la tentación, esa experiencia se traduce finalmente en una experiencia amarga, dolorosa, agónica, triste, una experiencia que desgarra el corazón. Y mira lo que nos dice la Escritura: estas cosas yo te las escribo para que no peques, pero si peca, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Qué implicación tiene esto para nuestra vida? Desde luego, el hombre y la mujer que sirve al Señor en su experiencia de vínculo, de amor hacia Dios, puede mantenerse lidiando con las tentaciones de la vida. Pero si por el contrario, dentro de ese proceso, en un momento dado, sufre una caída, víctima de la tentación, lo importante es que la iglesia, a la luz de las Sagradas Escrituras, pueda decirle: no se te cayó el mundo, no se ha acabado todo, no estás en plena y en franca derrota, sino por el contrario, si confiesas tus pecados ante la presencia del Señor, Dios es fiel y es justo para perdonar ¿qué? Todos nuestros pecados. A mí me parece que las Sagradas Escrituras se torna exquisita y revela al Dios de la compasión, revela al Dios de la gracia, revela al Dios de la misericordia. Ahora, desde luego, nosotros como humanos también muchas veces partimos de premisas equivocadas para explicar lo que nos sucede, para explicar lo que nos pasa. Yo no sé si alguna vez usted ha vivido la experiencia de que el marido suyo va cargando algo y usted le pide chavo y se le cayó lo que iba cargando. Y de inmediato dice que las cosas se le cayeron porque no esperaste que las pusiera allí para pedirme los chavos. Nosotros muchas veces andamos buscando respuestas
y andamos buscando excusas para no enfrentar nuestras realidades de vida. Y a mí me fascina lo que la Biblia dice. La Biblia parte de la premisa de la posibilidad de la tentación y parte de la premisa de la posibilidad de ¿qué? De ser víctimas de la tentación. Y también parte de la premisa de que podemos enfrentar exitosamente la tentación en la medida en que nos vinculamos al amor que sobrepasa todo tipo de amor. El amor hacia Dios. Ahora, nos dice también Santiago que es importante que nunca responsabilicemos a Dios de nuestras acciones equivocadas. Porque Dios nunca nos conducirá a hacer nada indebido. No responsabilicemos a Dios. Estamos viviendo en momentos a veces donde hay tanta gente con enfermedad mental y a la hora de asumir la responsabilidad de sus actos, inmediatamente alegan que oyeron una voz, que la voz le dijo, y comienzan a justificar sus actos precisamente utilizando ese tipo de subterfugio. Santiago le dice a los creyentes, y a mí me parece que Santiago es bien pastoral, y yo se los voy a probar ya mismito. Santiago es bien compasivo. A mí me parece que Santiago es una persona con un sentido pastoral extraordinario y con un sentido compasivo extraordinario. Santiago ve pecados que probablemente nosotros no vemos. Y es más duro con pecados que probablemente nosotros somos mucho más suaves. Para Santiago, los actos de injusticia, los actos de atropello, los actos de perversión a la dignidad humana, los actos de distorsión de la personalidad o del carácter del ser humano son pecados mucho más graves que lo que tal vez nosotros acentuamos sobre de ellos. Pero fíjese lo interesante de esto. Santiago nos plantea y nos dice, mira, no responsabilices a Dios de tus acciones equivocadas, porque Él nunca te conducirá a hacer lo que es indebido. Pastor, cometí un error, cometí una falta, cometí un desliz, hice tal cosa. Pues qué bueno cuando podemos acercarnos a Dios aceptando la responsabilidad de nuestros actos, sin pretender colocarle la responsabilidad a nadie. Déjeme decirle algo, y ustedes saben que yo me atrevo a decir cosas desde el púlpito, tal vez desde porque es el que Dios me ha dado para predicar. Pero hay cosas que a veces yo admiro de algunas comunidades de fe. Por ejemplo, en los procesos de misa católica, me llama mucho la atención cuando la gente dentro de la experiencia de la misa comienzan a decir, por mi culpa, por mi sola culpa, por mi gran culpa. Y tal vez eso tiene más que un elemento teológico, un patrón pedagógico. Más bien lo que eso tiene es una intención pedagógica. No le eche la culpa de tus errores ni a papá, ni a mamá, ni a tu esposa, ni a tu esposo. Yo me topo con gente que me dice, yo estoy bebiendo por culpa de la mujer mía. Embuste. Yo estoy usando drogas, pastor, por culpa de papi y de mami. Cuentos tuyos. Aprende a aceptar la responsabilidad de tus actos. Aprende a aceptar la responsabilidad de tus acciones. El aceptar la responsabilidad de las acciones nos ayuda en gran medida precisamente a corregir nuestros errores. Dios nunca nos va a conducir a hacer lo que es
indebido. Dios nunca nos va a incitar a hacer nada que no corresponda al buen propósito, a su buena intención para con nuestra vida. Dios nunca va a procurar que nuestra vida se desvíe de lo que es justo, de lo que es noble, de lo que tiene buen propósito, de lo que tiene buena virtud, porque a fin de cuentas Dios tiene buenos propósitos para con sus hijos. Y el gran problema de la tentación que produce el pecado es que desvincula nuestra relación con Dios. Por lo tanto, nadie puede partir de la premisa de que hice esto porque Dios me lo puso de frente para que lo hiciera. No. Me gusta el término de Santiago. Feliz es el que vence la tentación. Porque desde luego, si a los que amamos a Dios, ser víctimas de la tentación nos produce dolor, vencerla, ¿qué nos produce? Felicidad. Vencerla nos produce alegría. Hay muchas formas para vencerlo. El gran problema es que a veces también establecemos unas categorías. Mire, hubo una gente que se escandalizó conmigo. Yo estoy hablando como de tal vez 38 años atrás, 37 años atrás, que se escandalizaron conmigo por una metodología que yo utilicé para ayudar a un hermano que fumaba 3 cajetillas diarias de cigarrillo. Y se escandalizaron conmigo. Yo dije, pues ustedes escandalícense y hagan con el escándalo lo que ustedes quieran. Yo voy a seguir hacia adelante con el plan que yo entiendo es justo para él. Este hombre era un hombre servicial, ayudaba en la iglesia en todo, y desde luego yo no conocía su situación. Lo quería involucrar dentro de la iglesia, quería hacer de él un líder, pero cada vez que lo invitaba para una reunión no me venía. Cada vez que lo invitaba para conversar no llegaba. Yo buscando la forma de convencerlo, de hacer que él respondiera, pero no había forma. Y un día finalmente dije, hoy cierro la puerta, pero él va a hablar conmigo. Y nos sentamos y le dije, ven acá, te he invitado a un montón de conversaciones que he querido y te lo he dicho de muchas maneras. Y ahí fue cuando él se abrió y me dijo, pastor, es que yo no puedo ser líder de la iglesia porque yo fumo. Le dije, ¿de veras? Y me dice, sí, yo tengo un vicio de cigarrillo, pastor. Yo me fumo 3 cajetillas diarias de cigarrillo. Y comenzó a llorar. Porque cuando se ama a Dios y se establecen unas categorías para mantener esa relación de amor con Dios, ¿qué sucede? Pues si se violenta, produce dolor. Y él comenzó a llorar. Y me dijo, pastor, yo no sé qué usted va a hacer conmigo ahora, pero yo le estoy diciendo la verdad. Por eso es que yo huyo, por eso es que yo trato de no tener ningún tipo de participación en la iglesia. Le dije, pues ¿sabes qué yo quiero hacer contigo? Yo quiero hacerte un líder de la iglesia. Yo quiero convertirte a ti en una persona de utilidad reconocida, porque de utilidad ya era en la iglesia. Pero yo quiero que la iglesia como comunidad reconozca tu capacidad, reconozca tu liderato, reconozca lo que tú haces. Y me dice, pastor, yo no sé cómo usted lo va a hacer. Y dije, bueno, si tú me permites una propuesta que yo te voy a hacer, lo vamos a lograr inmediatamente, aunque será poco a poco. Me dice, ¿cuál es su propuesta? Le dije, ¿cuántos cigarrillos te fuma? Y me dijo, yo me fumo 3 cajetillas diarias. 3 cajetillas diarias, yo como, verdad, de eso no sé mucho, pero me parece que en cada cajetilla vienen 20 cigarrillos. 20 cigarrillos. Permita al Señor que todos los que lo dijeron, ninguno fume. Sí, hace un tiempo atrás yo celebré una boda y resulta que no pusieron en el altar la cosa esa para encender
Y yo dije, ¿y ahora qué hacemos para la ceremonia de vela? Me dice, no aparece. Alguien tiene un lighter aquí y el padrino metió la mano en el bolsillo y tú fumas. Es decir, que te fumas 60 cigarrillos diarios. Me dijo, sí, pastor, así es mi vicio. A veces hasta un poco más. Ok, vamos a hacer algo. ¿Te atreves a comprometerte conmigo hoy en un acto de amor al Señor? Porque esa es la clave. Esa es la clave. En un acto de amor al Señor. ¿Te atreves a comprometerte conmigo hoy? Comenzar a dejar de fumar un cigarrillo por día. Lo que quiere decir es que mañana te vas a fumar solo 59. Y ahí fue donde la gente se escandalizó conmigo. No, pastor, eso era ninguno. Tontería. Vamos a llevarlo poco a poco, como dice la canción, poco a poco. Vamos a llevarlo poco a poco. Y desde luego nosotros teníamos 4 cultos a la semana. Así es que cuando él llegaba, hicimos un arreglo. Tú me haces una seña si las cosas van bien. Y cada vez que él llegaba me hacía la seña. Vamos bien. Decía, nuestro hermano hoy dejó de fumarse un cigarrillo. Y la iglesia se ponía en pie y adoraba al Señor. Íbamos y lo abrazábamos y lo felicitábamos. Unos meses después, llegó para darnos la noticia que el día que se tenía que fumar uno solo, digo, ¿para qué me lo voy a fumar? Lo rompió y lo botó. Felices seremos cuando venzamos la tentación. Mire, el listado de cosas que nos tientan a nosotros es inmensa. Entre ellas tal vez una de las más malas, la gula. Cada vez que yo escucho a la gente decir, los cristianos no bebemos, pero comemos, eso a mí me enferma. Eso a mí me molesta. Digo, eso es un culto a la gula. Eso es como decir, estoy autorizado para comerme un vagón completo. Y destruyo mi cuerpo, porque como cristiano lo puedo hacer. La Biblia dice, no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que, fíjese el planteamiento, seremos felices cuando venzamos la tentación, porque ello demuestra que nuestro compromiso de crecimiento para afirmar lo que por amor al Señor hemos decidido hacer está en franca mejoría. Somos felices cuando comenzamos a identificar qué cosas, porque el gran problema que tenemos los seres humanos es que establecemos un sinnúmero de leyes. Pues está bien, no hay ningún problema, las establecemos, pero el otro problema que tenemos es que después que establecemos un montón de leyes, finalmente decidimos violarlas. Y entonces no podemos vivir en paz con nosotros mismos porque estamos violentando las mismas reglas que nosotros hemos establecido. La experiencia de la fe demarca y exige que como seres humanos imperfectos mantengamos a raya la tentación. ¿Y cómo la mantengo a raya? Afianzando mi fe, afianzando mi compromiso de amor en aquel que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando yo descubro que la razón por la que Dios quiere que yo no peque no es porque Él se hace menos Dios cuando yo peco. Es que cuando yo peco, Él amándome tanto, yo automáticamente me distancio de Él. Cuando yo descubro que la razón por la que Dios quiere que yo no peque es porque Él quiere que nos mantengamos uniditos, cogidos de la mano por el peregrinar de la vida.
Él quiere que nos mantengamos agarraditos de la mano por el peregrinar de la vida. Cuando yo descubro que esa es la razón principal por la que Dios no quiere que yo peque, porque mi pecado me deshumaniza, mi pecado me destruye, mi pecado me aniquila, mi pecado acaba conmigo. Cuando yo descubro eso, entonces descubro que el que está caminando conmigo me ama tanto, y tanto, y tanto, y tanto, que finalmente llego a la conclusión que yo, siendo un ser humano imperfecto, tengo capacidad, porque puedo desarrollar disciplina y compromiso para mantener a raya la tentación, afianzando precisamente esa relación de amor con aquel que se entregó por mí en la cruz del Calvario. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe escudriñarse a sí mismo y descubrir qué cosas hay en mí que afectan mi relación con el que me ama tanto. ¿Qué cosas hay en mí que afectan mi relación conmigo mismo, esa relación de paz? ¿Qué cosas hay en mí que afectan mi relación con los que están en mi entorno? Pues todo eso que afecta mi relación con Dios, conmigo mismo y con los que están en mi entorno, llana y sencillamente, si no es saludable, debo mantenerla a raya. Y en la medida en que lo mantengo a raya, soy feliz. Vamos a ver brevemente el verso 17 y el verso 18. Lo termino, yo no sé ni cuánto tiempo me queda ya, pero vamos a verlo rápidamente. El verso 17 y el verso 18. Yo quiero, mira cómo dice: amados míos, no erréis. Parece que los destinatarios de la carta estaban un poco equivocados. Le echaban la responsabilidad de sus errores y de sus faltas a Dios. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Oiga bien, con el respeto que el texto se merece, si yo me hubiera quedado hasta el verso 16, hubiera tenido la oportunidad de haberles acusado de débiles, de propensos a la tentación, y yo hubiera hecho un proceso de glorificación a mi persona, diciendo que ustedes son víctimas de la tentación, etcétera, etcétera, y caer dentro de esa trampa. Sin embargo, estos dos versos cierran con un amoroso concepto pastoral necesario para nuestro peregrinar de vida cristiana. Y yo quiero que lo veamos, porque estos dos textos, estos dos versos, son maravillosos en su revelación hacia Dios. ¿Cómo revelan a Dios? Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Él es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pero aquí hay unas expresiones que tienen que ver no con Dios, que tienen que ver con usted y conmigo. Y Santiago las utiliza tan extraordinariamente dentro del texto. Fíjese que partimos de la premisa que todos podemos ser víctimas de la tentación. Y que todos podemos ser víctimas ¿de qué? De el pecado. Todos. Sin exceptuar a nadie. A excepción de los santurrones que estamos orando al Señor para que el Señor se los lleve al cielo. Pero sin exceptuar a nadie. Todos podemos ser víctimas de la tentación. Pero ¿cuáles son las expresiones que a mí me maravillan de Santiago dentro de este escrito? Aparte de lo que dice sobre Dios. Número uno, me maravilla que Santiago, reconociendo en mí que yo soy propenso a la tentación y corro riesgos de pecar, en su gesta pastoral, mira cómo me dice: amado hermano mío. Eso me maravilla. Eso me llena de entusiasmo en la vida cristiana.
Porque el gran problema que muchas veces tenemos en el proceso de la corrección es que nos desconectamos con los demás y hacemos que el que ha fallado se sienta miserable, se sienta desgraciado, se sienta infeliz. Y entonces, en la medida en que más desgraciado lo hago sentir, entonces yo más santurrón me veo. Me encanta que Santiago le dice a los que descubre que son propensos a tentación y a pecado: hermanito mío, haciéndole entender, estamos en la misma relación, vivimos dentro del mismo proceso. A mí me encanta, mire, hace unos meses atrás aquí vino una persona que cuando lo vi lo abracé y volví, lo miré y volví, lo abracé y no me cansé de abrazarlo. Porque esa persona me hizo un favor a mí en un momento dado de mi vida. Óigame, que yo le agradecí muchísimo. Claro, yo le había hecho a él otro favor con anterioridad. Resulta que esta persona no sabía mucho español. Estábamos tomando los exámenes en la policía. Y cuando estábamos tomando los exámenes en la policía, el primer criterio del examen es: si descubrimos que alguien se está copiando o alguien está dejando que alguien se copie, es expulsado automáticamente de la policía. Y aquí hay algunos policías que saben de eso. Y desde luego, él no sabía mucho español. Y entonces él me decía: me voy a colgar, Moisés, no voy a pasar los exámenes. Y yo, bueno, yo no te puedo decir, pero si yo me pongo en una posición que tú estás detrás de mí y mira, yo no lo voy a protestar. Y desde luego, les confieso con toda honradez que me agarraron. Un teniente que había en la academia se dio cuenta y me dijo: usted sabe que ahora mismo usted puede ser expulsado, usted y el compañero que se está copiando de usted. Yo le dije: pues hágame un favor, expúlseme a mí y déjelo a él. Usted sabe que él no domina el español y tiene problemas. Pero lo que estamos contestando aquí es lo que ya conocemos. Logré humedecerle los ojos al teniente y me dijo: vete y siéntate y ten cuidado con lo que estás haciendo. Una semana después nos levantaron a las 4 de la mañana bajo aquel grito: el que se quede en la carrera pasará los 4 fines de semana sin salir de la academia. Y óigame, y uno enamorado que quería salir a ver a la novia. Y cuando íbamos corriendo a las 4 de la mañana por una vaquería, me torcí el pie. Y estábamos empezando prácticamente la carrera. Y yo decía: 4 semanas aquí metido, Dios mío. Eso era un mes completo. 4 semanas, Dios mío, y el pie hinchándose, yo tratando, pero no podía, y finalmente me quedé. De momento yo veo aquel caballo de Troya que viene y se paró al lado mío. Me dijo: Moisés, ¿qué te pasa? Le dije: me doblé el pie y lo tengo hinchado, no puedo correr. Me dice: no hay problema. Se puso en cuclilla, me dijo: súbete encima de mí. Y yo me subí sobre de él. Óigame, y aquel muchacho corría. Yo me sentí un jinete. Junior Cordero se quedaba corto. Él corrió prácticamente 4 millas conmigo sobre de él. Y cuando llegamos prácticamente cerquita, me dijo: ahora bájate y yo te agarro de la mano, y seguimos corriendo. Y cuando pasamos la línea, el teniente dijo: los que pasaron de Moisés para acá, todos esos se quedan restrictos. Y yo me liberé. Yo vino aquí a la iglesia hace como 2 meses atrás y yo lo abrazaba y lo abrazaba. Me libró de la penuria de estar un mes metido en una academia. ¿Qué me enseñó él? ¿Qué me enseñó? ¿Sabe qué me enseñó? Que la carrera de la fe es una carrera donde en lugar de censurarnos, en lugar de condenarnos, en lugar de juzgarnos, en lugar de lastimarnos y en lugar de sentirnos mejores que los demás porque no han llegado a nuestro nivel espiritual, lo que debemos hacer es ayudarnos los unos a los otros. Me maravilla esta premisa de Santiago cuando dice: mira, amado hermano mío. ¿Y sabe qué otra cosa me maravilla?
me maravilla cuando Él me dice: no se te olvide, Moisés, no se te olvide, Juan, no se te olvide, Ana, no se te olvide, Dios de su voluntad, Él lo hizo, Él ya lo hizo, nos hizo renacer por la palabra de verdad, para que seamos las primicias de su criatura. El manejo de la tentación no es para condenarnos. El manejo de la tentación no es para separarnos. El manejo de la tentación es para desarrollar disciplina cristiana y fortalecernos en la fe, sabiendo que un Dios que nos ama tanto y que se ha comprometido con nosotros al punto de que nada ni nadie nos separará de su amor, ese Dios de amor espera también que yo le diga que porque le amo tanto, establezco disciplina para la gloria de su nombre. Que el Señor me los bendiga. La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presentó su programa Desde el Púlpito. Si desea adquirir una copia de esta predicación, puede llamarnos al 787-793-1777. Que Dios les bendiga.